Muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en este auditorio de profesionales de la salud mental y también de clínicos, en donde vamos a hablar acerca de un tema para nosotros fascinante, porque entendiendo que el individuo es un ser biopsicosocial, ¿verdad?, en el que esperábamos que para el año 2000, según cuando estudiábamos, íbamos a tener salud para todos. Aún no lo hemos conseguido, pero esperamos conseguirlo muy pronto, ¿verdad? Asimismo, no me ayuda este. Bueno, trataremos los aspectos clínicos de los trastornos depresivos, que es prácticamente el tema a donde nosotros como internistas se nos ha solicitado, en donde tendremos manifestaciones de depresión en muchas enfermedades orgánicas, y esto es algo que cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra consulta, vemos que las manifestaciones a nivel de la psiquis del paciente son muy diversas, y nosotros como internistas muchas veces tenemos que tratar este tipo de cosas, porque el paciente muchas veces se niega a ir a donde el psiquiatra o se niega a ir donde el profesional de la salud mental. Pero no es lo ideal, y es importante que nosotros por lo menos hagamos un diagnóstico, podríamos decir lo más claro posible, tratando de que esto se haga de la mejor manera. Si se considera el trastorno depresivo como una enfermedad sistémica, va a ser mucho mejor el reconocimiento y la resolución de la misma. Nosotros tenemos que tener claro que además de un problema psíquico hay un problema corporal. Es necesario que nosotros sepamos que este problema, entendiendo el individuo como un ente mente-cuerpo, podemos decir que la unidad humana es la que está deprimida en este caso. Entre un 10 a 15% de las depresiones son provocadas por un problema médico, una enfermedad de la glándula tiroides, una enfermedad de la glándula suprarrenal, problemas neurológicos, problemas hematológicos, etcétera, etcétera, algunos medicamentos, algunas sustancias de abuso. Y nosotros tenemos que tener claro que las enfermedades endocrinológicas y metabólicas, como son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, la enfermedad de Addison, el Cushing, todas esas cosas podrían darnos manifestaciones a nivel de depresión, y mimetizar muchas veces lo que el paciente puede estar cursando, inclusive en los inicios, cuando aún no se ha definido muy claro el problema al que estamos enfrente. Los trastornos reumatoideos, la artritis reumatoidea, una enfermedad que antes no se tenía un fármaco modificador de la misma, iba a hacer que en un momento determinado el paciente cursara con una depresión como una comorbilidad, el lupus eritematoso sistémico, polimialgia reumática, enfermedades en las cuales nosotros vemos que el paciente de una forma progresiva va entrando en una depresión que para nosotros es indispensable tratarla junto con el profesional de la salud mental. Las neoplasias, intrínsecamente las neoplasias de la cabeza del páncreas muchas veces cursan con problemas de depresión, la linfoma retroperitoneal, asimismo otras enfermedades neoplásicas de todo tipo, y el curso crónico de la misma neoplasia como tal nos va a dar esto. Los trastornos a nivel del sistema nervioso central, como el Parkinson, la hemorragia subaracnoidea, la demencia senil, las demencias vasculares de todo tipo, los tumores, el problema aterosclerótico a nivel cerebral, nos va a hacer los infartos lacunares, etcétera, la enfermedad multiinfartos, todas las cosas que ustedes manejan diariamente, nosotros vemos que cursan con este problema de depresión. Enfermedades virales. Hoy tenemos virus como la misma influenza, el Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, mononucleosis, ¿verdad?, dados por el Epstein-Barr. Muchos virus de los cuales nosotros aún no podemos controlar porque no tenemos un medicamento que sea directo al mismo. Asimismo, las enfermedades cardiovasculares, los síndromes coronarios, elevación o sin elevación del ST. El problema que
que se enfrasca un paciente cuando tiene un problema de síndrome coronario, en donde ya tiene que entrar en un proceso de un cateterismo, una angioplastía, en donde vemos que estos pacientes cursan con una depresión comórbida en muchos de los casos. El paciente en fallo cardíaco congestivo, refractario, por ejemplo, en donde va a tener una modificación de la vida en una clase funcional 3 o 4, que nosotros vemos que depende prácticamente de los familiares y de los medicamentos, y con una mala situación económica vemos que se deprime mucho más. La fibrilación atrial, con los riesgos de embolismo de estos pacientes y de toda la compleja vida que se le enfrenta en un momento determinado. Los problemas gastrointestinales de tipo inflamatorios, como las colitis, las enteritis regionales, las úlceras, las hepatopatías, vemos que modifican. Una depresión es una enfermedad sistémica. Y vemos aquí que esta enfermedad sistémica, en lo emocional, vemos que tiene desde el estado de ánimo, la mala memoria, la disfunción en la concentración, los físicos, la cefalea, la fatiga, los dolores, cosas que nosotros vamos a ver que en realidad se afecta prácticamente todo el sistema. Tienen con frecuencia la comorbilidad con los trastornos de ansiedad, y vemos nosotros que con otras enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neoplásicas, los dolores crónicos de cualquier índole, de radiculopatía o lo que fuera, nosotros vemos que estos pacientes cursan generalmente con esto. No voy a entrar en esto porque eso es lo que ustedes más dominan, pero sí tenemos que ver que hay una predominancia en la depresión con los trastornos de ansiedad. Vemos que en la OMS, en 56.000 pacientes en 14 países, se hallaron un 11% de los pacientes trastornos depresivos, y en un 10.5% trastornos de ansiedad. Vemos aquí que la depresión, los síntomas ansiosos llegan al 60%. Dice que estos aumentan la severidad depresiva y cronifican la depresión. Amplían la comorbilidad, o sea, se vuelve como algo que se vuelve un círculo vicioso y complican la evolución de la depresión misma. Vemos que la prevalencia de los síntomas de ansiedad en los trastornos depresivos, vemos que las preocupaciones excesivas en un alto porcentaje, teniendo como menor porcentaje los síntomas obsesivos. Las comorbilidades que encontramos con depresión más frecuentemente son estas: la epilepsia, el dolor, la coronariopatía, los síndromes coronarios, diabetes, ACV, etcétera, las enfermedades tiroideas, las renales. Y vemos que se ha comprobado claramente que en el dolor tiene una asociación enorme con el trastorno depresivo. Y vemos que se implican circuitos a nivel centrales y periféricos. Perdonen la diapositiva, como que ahí se desfasó un poquito. Las vías de transmisión son no solamente las centrales, como se había visto en otras ocasiones, sino también las periféricas. Y se sabe que hay otros factores unidos para llevar a estos pacientes que vemos que hacen que el trastorno depresivo se haga un poco más mayor. En el 60% de los pacientes con depresión tienen dolor de espalda en el momento del diagnóstico. Y ustedes eso lo han visto muchas veces. La mayor parte del tiempo, ni el generalista ni el psiquiatra tienen consideración al respecto, y vemos que podrían pensar inclusive en otras cosas, pero son cosas que se han visto estadísticamente. El porcentaje en las personas mayor aumenta con el dolor de cuello, espalda y cintura, y vemos que presentan casi siempre dolores a nivel del esqueleto axial, y esto hace que se aumente este proceso de la depresión en estos pacientes. Hay otros trastornos depresivos inducidos por sustancias como, comenzando desde el alcohol hasta las drogas no lícitas, en las que vemos que algunos medicamentos, si nos acordamos de la reserpina en aquellos tiempos, que era un antihipertensivo que iba a producir mucha depresión entre los betabloqueadores, por ejemplo el propanolol y el mismo atenolol, que muchas veces se lleva la alta incidencia de depresión en estos pacientes, y el uso de hormonas, de esteroides, etcétera, etcétera. Hay un riesgo aumentado de muerte en los pacientes con depresión, y no solo en los que presentan depresión mayor, sino también formas sutiles depresivas, ¿verdad? Y vemos aquí que esto es una amenaza para la vida, y es algo con lo que ustedes se topan día a día en su consultorio. En el mundo hay más de 50 millones de personas epilépticas, entrando ya a la epilepsia, que es otra comorbilidad frecuente en la que nosotros podemos encontrarnos día a día y que coexiste muy frecuentemente con la depresión. Pero vemos que más de la mitad de estas personas no se diagnostican nunca, y en los pacientes epilépticos es frecuente encontrar el trastorno depresivo, pero es poco reconocido y es maltratado. Entonces, muchas veces esos pacientes
pueden malinterpretarse y se ha observado que un 40-50% de los síntomas depresivos se encuentran en los pacientes epilépticos. Vemos que existe la correlación entre el lóbulo temporal, ¿verdad?, y la depresión, y vemos que los sistemas cerebrales implicados se ven más en la corteza orbitofrontal y en la amígdala. Vemos que aquí la epilepsia del lóbulo temporal, se puede pensar que existe una conexión entre esto, fundamentalmente en el sistema serotoninérgico, que es de donde viene ya este uso importante de los antidepresivos que hoy se tienen en cuenta. Vemos aquí la corteza orbitofrontal y la amígdala, que son, aquí se ejecutan las emociones en la corteza orbitofrontal y en el otro se procesa prácticamente lo que es la emoción. Según la OMS, cada día hay más epilépticos en el mundo, y esto ocurre a consecuencia de los problemas del parto, de los problemas de la lactancia materna, de la malnutrición. Y vemos esta fotografía famosa donde vemos la carroña esperando aquí que este niño acabe con su vida. De todos los tipos de epilepsia, el 18% tienen depresión a lo largo de su vida, y el 25% tiene trastornos del humor. Vemos nosotros que la depresión severa en estos pacientes epilépticos requiere hospitalización, pero vemos que el riesgo de suicidio aumenta bastante, y en estos pacientes más del 37% no recibe un diagnóstico adecuado. Vemos que dependiendo de las epilepsias, de la localización que tengan, la epilepsia del lóbulo temporal izquierdo da cuadros esquizosímiles y se confunden con la esquizofrenia, la psicosis, ¿verdad? Y entonces vemos que la del lóbulo temporal derecho se ve más en trastornos, con trastornos afectivos, desde el punto de vista estructural hablando. La mujer con epilepsia son más frecuentes los trastornos somatomorfos, como vemos, los dismórficos premenstruales, etcétera, las fobias y diferentes formas que nosotros podemos encontrar. Los pacientes con trastornos a nivel cardiovascular, por ejemplo, como hablábamos de los síndromes coronarios, las comorbilidades que van a tener estos pacientes con trastorno a nivel, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, ha habido en las sociedades ya de medicina interna, de cardiología, guías claras acerca de lo que es la depresión postinfarto, que es algo que nosotros tenemos que tener claro. Vemos en este estudio que se han hecho aquí en Circulation del 2009, y vemos que la depresión se ha asociado con un peor pronóstico cardiovascular. Y vemos que los viejitos, y mientras más edad tengan, peores va a ser el pronóstico, y ahí se le añade ya la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, que son dos entidades que también tenemos que tener en cuenta, que los pacientes cursan con bastante depresión. Hay recomendaciones claras para las guías de depresión postinfarto que deben ser examinados con el instrumento estandarizado, las diferentes formas que se tienen para esto, y debe tratarse de mejorar los síntomas de depresión en los pacientes con infarto agudo del miocardio siempre. O sea, debe haber un tratamiento conjunto con el psiquiatra. No solamente se recomiendan los antidepresivos, de esos inhibidores de captación de serotonina, sino también la psicoterapia. Aunque no se ha especificado qué tipo de psicoterapia, no sé si ya la tienen, pero aún no se había definido claramente qué tipo de psicoterapia hay que darle a estos pacientes. Esto sale en Circulation en el 2009, cuando tratan de saber si la depresión en el paciente, qué se hace en la depresión, qué es el tiempo de tratar la depresión en el paciente con enfermedad cardiovascular. La diabetes, una enfermedad crónica, una enfermedad que nosotros sabemos todas las complicaciones que tiene, tanto tardías como complicaciones agudas que podría tener, cursa con bastante depresión, y mientras más temprano se da, mucho más en el paciente diabético tipo 1, en el que vamos a tener prácticamente una vida completa llena de complicaciones y de limitaciones en su vida, va a cruzar con la depresión como comorbilidad. Esto vemos que se ha estudiado, y vemos que los pacientes diabéticos hay una disminución en el control de las comidas, de las dietas, ¿verdad?, y del uso de los hipoglucemiantes, y hay una disminución de la actividad, lo cual se vuelve un círculo vicioso y agrava lo que es la situación del paciente. En los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, un infarto trombótico, una enfermedad hemorrágica, una hemorragia intracerebral,
vemos que si se trata de la depresión mejora bastante la calidad de vida. El uso de las sustancias ilícitas y la depresión constituyen enfermedades y forman un círculo vicioso. Los jóvenes que cursan con depresión desarrollan un trastorno adictivo más frecuente, y las personas que son adolescentes, vemos que esto interfiere ya en la apoptosis normal, en el crecimiento cerebral, y vemos que se forma algo que podría resultar prácticamente cíclico en el consumo de las sustancias que hace que una persona tenga modificaciones patológicas del sistema nervioso central. Vemos que indefectiblemente comienza generalmente con el alcohol, que luego los lleva a consumir otro tipo de sustancias, siguiendo con el cigarrillo, siguiendo con marihuana, siguiendo con otras drogas ilícitas, a lo que conlleva eso dado por la Fuerza Autorizada de Servicio Preventivo de los Estados Unidos, en donde se veía que la depresión prácticamente coexistía bastante con estos pacientes. Ya a finales de los 80 aparecieron los SIRS, ¿verdad? Y vemos que hay una gran repercusión científica y mediática. Vemos que llega la droga de la felicidad y se pensaba que esto iba a resolver todo, ¿verdad? Como bien se dijo. Pero yo quiero que me den un poquito más de tiempo, porque es necesario que nosotros, los que tratamos las enfermedades sistémicas, junto con ustedes, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, cuando usamos los antiagregantes plaquetarios, los medicamentos antihipertensivos, medicamentos que puedan ser antimicóticos, hay otros medicamentos que tengan que ver con el paso del citocromo P450, que nosotros vemos que son bastante usados también por el paciente geriátrico, por el paciente que tiene diferentes comorbilidades. Es necesario que nosotros tengamos claro que este nuevo grupo de antidepresivos de emisión de recaptación de serotonina, vemos que tenía mejores efectos y prácticamente no tenían tanto efecto antimuscarínico, ni antiadrenérgico, ni antihistaminérgico. Y vemos que el perfil de seguridad mejora bastante en estos pacientes, diferente que cuando se usaban los tricíclicos, etcétera, ¿verdad? Era mucho más seguro. Y solamente en general inhiben la subunidad 2D6 del citocromo P450. Pero vemos que muchos otros medicamentos que nosotros usamos diariamente, los clínicos, tienen que ver con este mismo citocromo P450, antiagregante plaquetario, antimicótico, etcétera, etcétera, que tenemos que tener siempre claro que cuando lo vamos a dar juntos, tenemos que tener en cuenta que podría alterarse bastante el mecanismo de acción de uno o de otro. Cuando se administra la fluoxetina o la paroxetina, vemos que son más potentes inhibidores de la subunidad 2D6. Vemos que hay otros fármacos que tienen menos potencia, como son la sertralina, el citalopram y el escitalopram. Y vemos que esto nos da a nosotros como un poquito más de ventaja en el paciente polimedicado, teniendo en cuenta que si tenemos una alternativa que nos altere mucho menos la función hepática de este paciente, nosotros vamos a tener mucho mayor margen de poder dar una mejor calidad de vida al mismo. Las repercusiones de la depresión sobre el sistema cardiovascular, vemos que se considera como un factor de riesgo cardiovascular, la depresión, y vemos que generalmente como el tono parasimpático va a predominar en algo sobre el tono simpático, en la depresión se invierte y generalmente hay un aumento del tono simpático, lo cual nos va a dar a nosotros repercusiones sistémicas como son una taquicardia, un aumento de la tensión arterial, etcétera, etcétera, que cuando lo controlamos con el antidepresivo nosotros vamos a tener una mejor respuesta. Vemos que hay entrecruzamiento ya entre lo que es la depresión y la enfermedad cardiovascular. Vemos que la disfunción plaquetaria, la disfunción endotelial que vamos a tener, entendiendo que tenemos un problema de un órgano tan grande como el endotelio, y que la depresión también lo va a afectar, en donde tenemos sustancias como la endotelina, donde tenemos sustancias como el óxido nítrico, el tromboxano A2 en la plaqueta, vemos que la prostaciclina, que juega un papel importante también, tanto protrombóticos como antitrombóticos, vemos que también se ve algo afectado por el paciente con trastornos a nivel de la depresión y de la comorbilidad que puede existir con él. Tanto el paciente coronario como el paciente depresivo hay un aumento de la actividad protrombótica, y vemos nosotros que hay factores plaquetarios con un estado de hipercoagulabilidad, o sea, un estado protrombótico que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y los antidepresivos de este tipo, ya estos más modernos de inhibición de recaptación de serotonina, vemos que las plaquetas
tienen ese efecto antiagregante plaquetario y protector cardiovascular. ¿Por qué? Porque van a inhibir la captura de los receptores de histamina. No hay una recaptación, hay una falta de captación, ¿verdad? En este caso, lo que nos va a dar a nosotros un efecto beneficioso, un efecto pleiotrófico de estos antidepresivos en lo que es la agregación plaquetaria. Nos beneficia y nosotros, teniendo estos conocimientos, vamos a tener una mejor respuesta en los casos de estos pacientes. El estudio del SAHAR, que es el estudio de los antidepresivos como la sertralina en los ataques cardíacos, vemos que se utilizó sertralina y vemos que se evidenció claramente la buena respuesta, la respuesta adecuada que van a tener estos pacientes. Muchas gracias. Esto es todo lo que teníamos para ustedes como clase clínica.